En el corazón de la campiña inglesa, Ah, envuelta en la broma de la historia, sí. se esconde una leyenda que nos hiela la sangre y nos transporta a un mundo de misterio. La historia de los niños verdes de Woolpit. Los niños verdes de Woolpit. Preparaos para sumergiros en un enigma que ha perturbado la mente humana durante siglos. Ay. Imaginad por un instante, dos niños de piel verde emergen de la nada en la Inglaterra del siglo XII, En plena Edad Media. hablando en una lengua que nadie comprende. Lo que hace que esta historia sea tan cautivadora ¿Qué? es que no se trata simplemente de un cuento popular transmitido de generación en generación. No. Dos cronistas de la época, Ajá. William de Newburgh y Ralph de Coggeshall, Ah. registraron este extraño suceso en sus crónicas, En sus crónicas. otorgándole una patina de realidad que desafía toda lógica. Exacto, sí. Y en estas crónicas encontramos detalles que nos hacen dudar de nuestra propia cordura. Los niños, Sí. un niño y una niña. Vestían con ropas de un tejido desconocido Desconocido. y se negaban a probar bocado que no fueran habas crudas. Es como si hubieran llegado de un lugar donde la propia naturaleza se rige por leyes distintas a las nuestras. Completamente distinto. Imaginar a los aldeanos, Sí, con sus rostros curtidos por el sol, sí. observando a esos pequeños seres verdes con ojos desorbitados. Con ojos desorbitados. Rechazando el pan y la carne que les ofrecían. Y como si la historia no fuera ya lo suficientemente extraña, da un giro aún más desconcertante. Claro. El niño, debilitado por la nostalgia de su hogar, no logró sobrevivir. Pero la niña, Sí. al adaptarse a la comida local, fue perdiendo su tonalidad verde. La tonalidad verde. Aprendió inglés Sí. Y finalmente pudo compartir la historia a su Oriarisi, Oigen. una tierra envuelta en un crepúsculo perpetuo donde todos sus habitantes eran verdes. Donde las dos crónicas divergen ligeramente. Ah. William de Newburgh. No narra que los niños escucharon un estruendo ensordecedor, como el tañido de las campanas de una iglesia antes de aparecer en Woolpit. ¿En Woolpit? Ralph de Coggeshall, Sí. por otro lado, relata que los niños se adentraron en una cueva siguiendo a un rebaño de ganado que emergiendo misteriosamente en la campiña inglesa. Dos versiones de un mismo misterio, Sí, ambas impregnadas de una atmósfera inquietante. inquietante. Y la pregunta que surge inevitablemente es, ¿Qué era? ¿de dónde procedían estos niños? Esa es la pregunta. ¿Cuál era esa tierra de oscuridad eterna y habitantes verdes que la niña describía con voz temblorosa? Debemos ser cautelosos al analizar las escasas fuentes que poseemos, Sí. la información fragmentada y posiblemente adornada con el paso de los siglos. Se nos presenta como un espejo empañado por el tiempo. Sí, Es natural que en una época dominada por la superstición, claro. un evento tan inusual se convirtiera en una leyenda impregnada de misterio. Comprendo. Pero eso no significa que debamos desechar la historia por completo, No. ¿verdad? No. La falta de información nos invita a explorar diferentes posibilidades, supuesto. a sumergirnos en las sombras de lo desconocido. Precisamente. Adentrémonos en los laberintos de esta leyenda, analizando las pistas que nos han legado los cronistas. Las pistas, Empecemos por el rasgo más llamativo, sí. la piel verde de los niños. La piel verde, Una teoría sugiere que padecían clorosis, corosis. un tipo de anemia que puede provocar una palidez verdosa. Es una posibilidad que no podemos descartar, Sí. pero no explica la transformación de la niña. Si su piel recuperó su color natural al cambiar de dieta, la clorosis no parece la respuesta definitiva. ¿Qué opinas al respecto? Estoy de acuerdo. La clorosis podría explicar la palidez, pero no la pérdida del color verde. La pérdida del color verde. Y aún nos queda otro enigma por desentrañar el lenguaje de los niños. El lenguaje. Algunos estudiosos han especulado que se trataba de flamenco, un dialecto común en Flandes, región con la que Inglaterra mantenía relaciones comerciales en aquella época. Es una teoría intrigante, Sí, pero Woolpit se encontraba en una ruta comercial importante. claro. Resulta difícil creer que los aldeanos no hubieran reconocido el flamenco. Exacto. Esa teoría no se sostiene si tenemos en cuenta el contexto histórico. Y contexto. Una hipótesis más plausible es que los niños hablaban un dialecto celta ancestral, Un dialecto celta ancestral. quizá vestigios de una tribu britana aislada del mundo exterior. Esa posibilidad abrió un abanico de nuevas preguntas. Muchas preguntas.
¿Podrían estos niños proceder de una región remota de las Islas Británicas? Es posible. ¿O su origen se encuentra más allá de las fronteras conocidas, en un lugar que escapa a nuestra comprensión? Esa es la gran pregunta que nos atormenta. La gran pregunta. Habrán llegado de un país lejano. Un país lejano. Su relato era una elaborada mentira. Una mentira. Un producto de la confusión y el miedo. Existe una explicación sobrenatural que se nos escapa. Oculta tras un velo de misterio. Lo que me inquieta es la descripción que la niña hace de su tierra natal, un lugar de penumbra perpetua, donde todo es verde. Es una imagen tan vívida que casi podemos sentir la humedad del ambiente, la hierba húmeda bajo nuestros pies, el silencio roto solo por el susurro del viento entre los árboles. Sí, es como si nos invitara a adentrarnos en un mundo mágico, un mundo paralelo, donde las leyes de la naturaleza se manifiestan de forma distinta. Podría ser una descripción simbólica de un lugar real, un bosque denso e impenetrable, un valle oculto en las profundidades de la tierra. Es una posibilidad que no podemos descartar, tal vez. Agnes, al intentar describir su hogar en una lengua que apenas comprendía, recurrió a metáforas que los aldeanos interpretaron de forma literal. O quizás, y esto es aún más fascinante, su relato era completamente cierto. Imaginar por un instante una civilización subterránea adaptada a la oscuridad, con la piel pigmentada de verde por la falta de luz solar, un mundo oculto bajo nuestros pies ajeno a la luz del sol y a los ojos del hombre. Sería un descubrimiento extraordinario sin duda, aunque por supuesto no hay ninguna evidencia que respalde esa teoría. Debemos mantener los pies en la tierra, por muy seductoras que sean las especulaciones. La historia de los niños verdes está llena de sombras y a veces las sombras nos engañan. Cierto, pero no podemos negar que esta historia despierta nuestra curiosidad por lo desconocido. Es un portal a mundo de posibilidades, un recordatorio de que la realidad puede ser mucho más extraña y maravillosa de lo que imaginamos. Y es por eso que ha inspirado a tantos escritores y artistas a lo largo de los siglos. Efectivamente, desde William Camden en el siglo XVI hasta Herbert Rees en el siglo XX, muchos han intentado desentrañar el misterio de los niños verdes. Cada nueva interpretación aporta una nueva capa de significado a la historia, como si el enigma mismo fuera un ser vivo que evoluciona y se transforma con el paso del tiempo. Es como si la leyenda misma fuera un espejo que refleja nuestras propias ansiedades, nuestros miedos y fascinaciones. Cada generación encuentra en ella nuevos ecos, nuevas resonancias con sus propias inquietudes y fantasías. Exacto, y en el caso de Agnes, la niña verde, encontramos un elemento especialmente conmovedor: su integración en la sociedad inglesa. A pesar de su origen misterioso, logró construir una vida en un mundo que al principio le era completamente ajeno. Se casó, tuvo hijos, y su piel verde se convirtió en un recuerdo lejano. Un eco fantasmal de un mundo que quizás nunca existió, y quién sabe, tal vez sus descendientes aún conserven en sus genes un rastro de ese verde ancestral, una huella de esa tierra de penumbra perpetua, una marca indeleble del misterio que los envuelve. Es una idea poética, sin duda, y nos recuerda que la historia no es algo estático, sino un río que fluye sin cesar, conectándonos con el pasado y proyectándonos hacia el futuro, un río cuyas aguas a veces arrastran consigo secretos que nos desafían a comprender lo incomprensible. Un río que a veces nos trae sorpresas, como dos niños verdes que emergen de la nada y susurran historias de mundos desconocidos, historias que nos hacen cuestionar la naturaleza misma de la realidad. Y es precisamente esa capacidad de conectar con lo inexplicable lo que hace a la historia de los niños verdes tan cautivadora. Nos recuerda que el mundo está lleno de misterios, de rincones inexplorados que esperan ser descubiertos, de puertas que se abren a realidades que desafían nuestra comprensión. Totalmente, y aunque nunca sepamos con certeza de dónde venían esos niños, su historia nos invita a mantener la mente abierta a lo imposible, a cuestionar nuestras ideas preconcebidas sobre el mundo y aceptar que hay límites que la razón no puede traspasar. Es un recordatorio de que la realidad puede ser mucho más extraña y maravillosa de lo que podemos imaginar. Y a veces las respuestas más satisfactorias no se encuentran en los hechos, sino en las preguntas que nos plantean, en los enigmas que nos obligan a mirar más allá de lo evidente. Si Agnes pudiera hablarnos hoy, ¿crees que querría revelarnos la verdad sobre su origen? A veces el misterio es más poderoso que cualquier explicación. Es la semilla de la duda que germina en nuestra mente y nos impulsa a buscar explorar, a intentar comprender lo incomprensible. Quizás lo más importante no sea saber de dónde venían, sino lo que su historia nos dice sobre nosotros mismos, nuestra fascinación por lo desconocido, nuestra necesidad de encontrar sentido a lo inexplicable. Los niños verdes son un espejo que refleja nuestra propia curiosidad, nuestro deseo de explorar los límites de la realidad. Y es esa curiosidad, esa sed de conocimiento, la que nos impulsa a seguir buscando, a seguir preguntando, a seguir explorando los misterios que nos rodean, a no conformarnos con las respuestas fáciles, a aceptar que hay puertas que es mejor dejar cerradas. Quién sabe, tal vez algún día en algún lugar recóndito del planeta, otro misterio se revela ante nosotros tan fascinante y enigmático como la historia de los niños verdes de Woolpit, otra grieta en la realidad que nos permita vislumbrar lo que se oculta tras el velo de lo conocido.
Hasta entonces nos queda la satisfacción de habernos sumergido en este enigma, de haber explorado las diferentes teorías, de haber dejado volar nuestra imaginación hacia mundos desconocidos, de habernos enfrentado a lo inexplicable y haber salido transformados por la experiencia. Y con esa sensación de asombro y misterio nos despedimos. Gracias por acompañarnos en esta inmersión a las profundidades de lo desconocido, por atreveros a mirar a los ojos del enigma y aceptar que hay secretos que el tiempo se empeñó en guardar. Hasta la próxima, y que la sombra de los niños verdes os acompañe en vuestros sueños.